Monte tiene la particularidad de que todo es histórico en ese lugar. A veces nos preguntamos por qué Rosas viene a este lugar. Si vemos en un mapa vemos que somos lo más al límite de lo que era la frontera, lo que se llamaba la frontera natural, que era el río Salado. Y era justamente un lugar estratégico para él poder organizar su primer expedición al desierto. Vivir en Monte es completamente distinto a las grandes ciudades. El hecho de poder salir, caminar por la calle, apreciar la naturaleza, escuchar ciertos sonidos de la naturaleza. La verdad que es un pueblo muy lindo, muy tranquilo. Todavía podemos vivir sin rejas. Somos muy de campo todavía en general, y significa todo para mí. Yo lo quiero mucho. En la provincia de Buenos Aires conviven más de 15 millones de personas. Con sus 307.000 kilómetros cuadrados, es la más extensa del país. Al recorrer sus 135 municipios, podemos descubrir paisajes asombrosos, caminos y espacios únicos, ciudades maravillosas, museos, plazas, lagunas, y además visitar lugares históricos que fueron testigos de hechos trascendentes en la vida de nuestro país. En esta serie de programas nos proponemos recorrer la provincia de Buenos Aires para mostrar la historia y el presente de este magnífico territorio, con el único propósito de ayudar a valorar cada día más nuestro lugar de pertenencia. Mi nombre es Alejandro Cortés y soy profesor de historia. Monte nace el 18 de noviembre de 1779. Y bien, el hecho es un hecho puntual, lo tenemos que ubicar dentro de un proceso mucho más amplio y complejo, que es la necesidad que tenía el gobierno español, la corona española, de controlar la línea de lo que se conocía como la frontera, ¿no? El espacio de dominio del indio, con quien había de alguna manera convivido a lo largo del tiempo, pero a raíz de algunas transformaciones que se están dando en el ámbito económico, básicamente lo que tiene que ver con el manejo del ganado, lo que era el ganado cimarrón y el uso del cuero y su exportación. Esto hace que llegue un momento en que españoles y aborígenes, pobladores autóctonos, deban de alguna manera dirimir el dominio del territorio. A partir de esta necesidad del dominio del territorio surge, a partir de Carlos III, del rey de España, ejecuta a través de su obra, de su mano directa en el Río de la Plata, que es el virrey, la necesidad de establecer una línea de defensa, una línea de protección, que es lo que conocemos como línea de fortines o guardias de defensa, cuyo objetivo era controlar la frontera, contener el avance del indio y generar un margen de protección para todos aquellos comerciantes que habían iniciado un proceso de inversión en tierras en el área de frontera y que de alguna manera le reclaman al gobierno seguridad, ¿no? Protección. En ese contexto, en esa puja, podemos llamar, por el control del territorio, surge lo que es hoy Monte, ¿no? Que surge como una guardia, como una, yo siempre digo, como algo muy simple, en la nada, porque esto era la nada, con un puesto de frontera, que es un desprendimiento de lo que se conoce como la Guardia del Juncal, que está más para el lado de Udaondo, hoy partido de Cañuelas. El origen de Monte viene como consecuencia de la avanzada de la zona de Udaondo, de la zona de San Vicente, Bransen, por el avance, digamos, de la ocupación española del territorio por ese sector. Y así surge un pequeño destacamento y a partir de ahí, digamos, ese sería el núcleo embrionario sobre el que después se va a fundar el pueblo. La denominación de San Miguel de Monte Gárgano tiene que ver porque, bueno, esto hace a la presencia del arcángel San Miguel, y Gárgano, el monte Gárgano, en realidad es el lugar geográfico en el que se da la aparición de San Miguel. Entonces, de alguna manera se toma esa denominación para darle a Monte. Posteriormente se le quita el Gárgano y solamente queda como denominación de la ciudad cabecera San Miguel del Monte. La vida de Rosas en Monte empieza en 1817,
En ese momento es parte de una sociedad que es la Sociedad Rosas Dorrego Terrero, que era una sociedad de comerciantes que invertían en la compra de propiedades en la zona de la frontera. Podríamos decir que son propietarios, son ganaderos de avanzada, es decir, son personas que de alguna manera ven en el horizonte el desarrollo de un modelo de crecimiento económico que se viene, que es el de invertir en tierras. Y esta sociedad está invirtiendo en una industria clave en ese momento, que es la industria del saladero. Bueno, hay una medida económica del gobierno de Buenos Aires en ese momento, que es evitar que los saladeros se pudieran desarrollar en una circunvalación a la ciudad de Buenos Aires. Es como una medida económica tendiente a golpear de alguna manera estos nuevos capitales que se están desarrollando. Y eso obliga a que el famoso saladero de las Higueritas, que Rosas tiene en la zona de lo que hoy es Quilmes, lo tenga que no cerrar, pero digamos disminuir en grado de importancia o de producción. Y lo obliga a correrse más hacia la frontera. Y es donde viene esta sociedad de Rosas Dorrego Terrero, llega a Monte y compran campos y van a fundar la famosa estancia de Rosas en Monte, que es Los Cerrillos. Ahí empezaría un poco la relación de Monte con Rosas, a partir de ese momento, ligado a la figura de Rosas y ligado a la estancia de Los Cerrillos. El rancho es la propiedad de Rosas en Los Cerrillos. Mi nombre es Gloria Leiva, soy informante local de San Miguel del Monte y guía de este lugar, la reliquia histórica Rancho de Rosas. Este rancho perteneció al brigadier. Lo más interesante de este lugar es que no fue construido aquí, sino a 30 kilómetros, en una estancia que tenemos aquí en el partido de Monte, que se llama Los Cerrillos, una de las tantas estancias que tuvo Rosas en la provincia de Buenos Aires. Juan Manuel de Rosas llega a este lugar a la edad de 23 años. Él era un estanciero y con su socio, llamado Terrero, empiezan a adquirir distintos pedazos de campo, logrando tener aquí en Monte una estancia de más de 40.000 hectáreas a orillas del río Salado. Manda a construir él mismo este rancho, que era todo un lujo para esa época. Está construido con paredes de adobe, que llegan a medir hasta 65 centímetros de espesor. Llama mucho la atención el techo, más que nada de la primera y segunda sala, que permanecen originales y en su momento fueron tejidos por los indios Pampa. Y si vemos, el rancho es la típica construcción hecha en forma de chorizo, o sea que es una habitación al lado de la otra, todas comunicadas entre sí y todas tienen puerta hacia un costado. Hay que tener en cuenta que el primer gobierno de Rosas prácticamente lo hace desde este lugar. Por eso a veces decimos que hay que pensar que muchos personajes importantes de la historia han pasado la noche en este rancho. El tema es que hace 27 años el rancho se declara reliquia histórica. En ese momento los dueños de la estancia, Jorge Otto Bember, empieza a perder privacidad, ya que la gente iba hasta ese lugar, tenía el derecho a entrar y la obligación de dejarlos entrar a su estancia para visitar el rancho. Y un día se le ocurre esto de donarlo al pueblo de Monte y hacerse cargo él mismo de los costos de este traslado, siendo el primer y único traslado en Sudamérica de una construcción de estas características. Lo que le hacen es una excavación por debajo, construyéndole vigas de hormigón a lo largo y a lo ancho. Luego enganchan por medio de criques hidráulicos especiales, ahí lo empiezan a levantar muy lentamente, completamente entero, hasta lograr la altura aproximada de 1,5 metros, que era lo necesario para colocar por debajo un carretón de 120 ruedas. Y bien, se decide poner justamente en este lugar. Para la gente de Monte conocemos la plaza como la Plaza España, pero en realidad se llama la Plaza Virrey Bertis, porque justamente es la parte más antigua de nuestra ciudad, es el casco histórico. A veces nos preguntamos por qué Rosas viene a este lugar. Si vemos en un mapa vemos que somos lo más al límite de lo que era la frontera, lo que se llamaba la frontera natural, que era el río Salado. Y era justamente un lugar estratégico para él poder organizar su primer expedición al desierto.
Yo me llamo Orlando José Tumburús, soy nativo de acá de San Miguel del Monte. Es un pueblo muy tranquilo, muy lindo. Tenemos 2 hermosas lagunas, una la que está atrás mío en este momento, y después tenemos la otra llamada Laguna Las Perdices, que también lo usamos como zona de pesca, pero muy poco. La que más usamos es la Laguna de Monte. Pertenezco al Club de Pescadores, Club de Pesca de Monte, que está formado por más de 500 socios. Yo soy miembro de la comisión, soy el vicepresidente. Nosotros de abril a septiembre hacemos concursos de pesca. Empezamos con concursos de variada, después cortamos antes de junio y empezamos antes de septiembre 8 o 9 concursos de pejerrey. En invierno está la pesca de pejerrey, bagre. Podés sacar alguna carpa, vieja del agua, anguila, algún dientudo. Y después, cuando se va el frío y aparece el más preciado solcito, que nosotros le llamamos, empieza la pesca de la carpa. La taralila, hay muy buenos ejemplares, tanto de carpa como de taralila. Que bueno, la taralila tuvo una extinción, ahora la estamos queriendo recuperar y le pedimos a la gente que la pesca, que por unos años la devuelva, haga pesca de evolución para cuidar la especie. Acá por día en monte puede llegar a ver, qué sé yo, 100 personas pescando en la semana. Tanto como de monte, que nosotros salimos de trabajar y venimos un rato a tomar mate, a tirar la caña. Y los fines de semana tendrás más de 5 o 6 mil personas que vienen, unos a pescar, otros a disfrutar la laguna bañándose, otros a los campis a comerse un asadito. O sea, la vida con una laguna al lado es muy linda porque vos salís de tu casa, querías tomar un mate y bueno, te venía a tomar mate a la orilla de la laguna, tanto le pasa al turista y la gente le disfruta mucho los fines de semana bañándose porque el agua está limpia, no hay vidrios a la orilla tirados porque el municipio se encarga de limpiar todo, como ustedes verán, está el pasto cortado, está limpio, está cerca de todos lados y un lugar muy tranquilo. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. La Cámara de Diputados de Buenos Aires aprobó la Ley 13.803, mediante la cual se crea el Programa para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Este programa procura la permanencia y reingreso del niño al sistema educativo. Acompañamos así a la gestión del gobierno provincial en su tarea por defender los derechos del niño. Diputados, Provincia de Buenos Aires. La Cámara de Diputados de Buenos Aires aprobó la Ley 13.857, mediante la cual se crea el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas. Queda así prohibida la comercialización, depósito o exhibición de bebidas alcohólicas sin previa licencia provincial e inscripción en el registro. Acompañamos así al gobierno provincial en su tarea de protección a nuestros jóvenes. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Monte tiene la particularidad de que todo es histórico en ese lugar, porque digamos, su proceso de organización transcurrió en este lugar, fundamentalmente en esta zona. El lugar en el que está en este momento el museo es el lugar embrionario, es el lugar en donde estaba establecido el fuerte. Eso para mí tiene un valor histórico. Pero también después habría lugares, ¿no? El rancho, la plaza en la que está el rancho y el museo. Es un área que conserva dentro de lo que se puede algunas características o algunos destellos que tienen que ver con otra época en términos arquitectónicos. Acá a 2 cuadras muy cerca tenemos, si bien es una propiedad privada, pero es interesante ver la propiedad en sí, su fachada, la casa de quien fuera el lugarteniente de Rosas, que fue el Carancho González. Esa propiedad es una propiedad original del siglo XIX.
ya acercándonos a lo que es el centro actual de Monte, sería todo el conjunto que gira en torno de la plaza con la iglesia, fundamentalmente, que es una iglesia del año 1868, y el Palacio Municipal, que es un palacio de estilo neorrenacentista, de la década que es de alguna manera la manifestación del poder de la élite agroganadera a nivel local, y algunos sitios o conjuntos que pueden quedar arquitectónicamente hablando en términos de fachadas, de construcciones que van desde el 1900 hasta el 1930, 1940. Esto sería, digamos, en el ámbito urbano. La antigua estación del ferrocarril también es interesante porque es un ejemplo todavía en pie de las típicas estaciones de ferrocarril de las compañías inglesas. Yo me llamo Luis Echevé y estamos acá al monte. Esto es una talabartería. Yo me crié en el campo, pero a esto que me da 25 años que me dedico a esto, me dedico a todas las sogas, a todas las cosas de la línea de campo. De afilar una tijera, arreglarla, cuchillo, toda esa línea, hago todo. Y aso carne, hago mucho a sacar vaca con cuero, ¿no? Hago muchas de esas cosas, ¿sí? Estando acá. Y se aprende de la parte que viene de los padres, porque mi padre también se crió en el campo, fue caminero de que arreglaba las calles con los caballos. Y el hombre de campo antiguamente algo tenía que saber, se iba aprendiendo. Y uno, el varón, los otros varones, hacemos más o menos lo que hace el padre, y las mujeres lo que hace la madre. Por eso yo fui aprendiendo y siempre me gustó. A mí me salen trabajo de campo y salgo a hacer, a capar potro, a carnear, a hacer carne. Yo lo que me salga de campo, lo que salgo a hacer. Me divierte salir. Me divierte salir todos los días, si es posible, a lugares distintos. Me aburre el mismo lugar. Por eso soy medio golondrina. Siempre me dije que soy golondrina. Yo acá vendo muchas cosas. Esto es una rienda de cabezada que se hacen acá para andar a caballo. Estas son otro par de riendas más largas que pueden ser hasta para jinetear. La de jinetear se da vuelta en la mano así, larga y que sobren de acá. Esta rienda está compuesta por presilla, con botones, argolla y la rienda con una sortija. ¿Ves? Esto es todo casero hecho acá. Esto es una encimera, que van los estribos acá, van los corriones acá y las cinchas. Y acá para envolver el corrión, para apretar el recado, para apretar los bastos. Esto es una encimera. Este es un cojinillo, que viene a ser la cubrecama del recado. Es una de las últimas piezas. Cojinillo, estos los hago yo acá. Estos, acá. Son de las ovejas, de los capones que se carnean, los comemos la carne y hacemos el cuero. Esto es una onda para los chicos y para los grandes. La hago porque para mí es una cosa vieja, criolla, bien como es con un palo. Me da un poco de lástima que la tradición se nos va y me gusta mucho. Veo a un chico vestido de gaucho y me encanta verlo. Pero yo quiero que conserven, no que vayan al campo, pero que se conserven. Como comer un día en un tronco sentado de la mano en un pedazo de asado. No sé, tomar un trago de vino en una lata, en un tarro, una botella cortada. Que esa es la parte del gaucho, porque el gaucho se tenía que arreglar con lo que había. Este pueblo nomás vos salías, a veces encontrás algún paisano dando vueltas. Hace unos años andaba mucha gente, vestida de gaucho, sí, por ahí encontrabas mucha. Yo debo ser uno de los que va quedando. En realidad el museo es reciente, ¿no? Monte no tenía un museo, un lugar específico. Bueno, a partir de ahí surge la necesidad de decir, bueno, un pueblo como Monte, que está en la segunda avanzada de la línea de fronteras, ¿no? Con la historia que tenía Monte, con Rosas en el medio, ¿no? Con Videladorna, con un montón de elementos históricos. Pero no había un lugar referencial de decir, bueno, acá está la historia, concentrada la historia de Monte. Y eso llevó a la idea de conformar un museo en Monte. La
Ahí hubo un grupo de 4 personas, 5 personas, se formó una pequeña comisión y empezaron a trabajar. En esos momentos estaba muy de moda, o era como un parámetro para conformar o para tener una idea de un museo moderno, todo el proceso de lo que fue el complejo museográfico Enrique Udaondo en Luján. Y de alguna manera nosotros nos sumamos a esa movida, que era una movida que venía con el uso del cromático, ¿no? Del color, de la gráfica, ¿no? De que no solo se puede mostrar la historia con la existencia del objeto, que muchas veces no está, sino que había otras formas de mostrar la historia. Y tenía una movida moderna o modernosa para lo que era la estética de un museo, ¿no? Y de alguna manera nosotros nos acoplamos a esa medida y de esa forma diseñamos esto. Se buscó un lugar, se logró que fuera en este lugar, que no era cualquier lugar porque era el sitio más histórico de Monte, y a partir de ahí se diseñó un poco lo que es el guión del museo y se eligió empezar a armar la historia de Monte sobre la base de colores que representaran los momentos claves o más representativos de nuestro devenir a lo largo del tiempo. A partir de ahí, entonces vos te vas a encontrar con cuestiones que tienen que ver con el origen, con la parte más embrionaria de Monte, que se conoce como la etapa de los fortines. Después, obviamente, hay una sala que tiene una fuerte impronta rosista, pero que también tiene elementos que hacen al estilo de vida, digamos, de la sociedad entre 1850 y el 1900. Vas a encontrarte con otra sala que tiene que ver con algo que fue muy importante en los pueblos, como las organizaciones, la sociedad italiana, ¿no? La sociedad de beneficencia, la sociedad de damas, del hospital, es decir, todas instituciones muy características y muy comunes en general en todos los pueblos, bueno, pero que también en Monte tuvieron un grado de importancia muy grande en su desarrollo y en su crecimiento, ¿no? Vas a encontrar con objetos personales de quien fuera don Daniel Videla Dorna, que es de alguna manera el arquetipo de lo que se conoce en la historia argentina como la oligarquía terrateniente. Bueno, la saga de los Videla Dorna vendrían a representar ese tipo de familias. Es el Monte del 1930 en adelante. La característica del Museo de Monte es que se hizo con el aporte de la gente. Un poco cuando se pensó el museo y cuando se necesitó de disponer de objetos, se salió cara a cara y decirle, bueno, necesitamos darle vida al museo y estamos convencidos que el botón de la abuela, la carta de amor de los abuelos que vinieron de Europa, todos los elementos que hicieron a la vida cotidiana de la gente no tenían valor y no tenían sentido guardados en el mueble de una casa y que necesitábamos que nos los prestaran para poder dar vida a la historia de Monte. Y así se hizo el fondo de objetos que tiene el museo. Y ese fue el sentido, y eso es con lo que se encuentra la gente, ¿no? Se encuentra con la vida de Monte a través del tiempo. Vivir en Monte es completamente distinto a las grandes ciudades. Si bien ha crecido y tiene en una microescala algunas cuestiones que podrían ser similares a lo que sucede en una gran ciudad, pero bueno, con un contexto arquitectónico, paisajístico, con un ritmo de vida que obviamente es mucho más tranquilo, ¿no? La gente, la mayoría se reconoce, digamos, es muy lindo ir por la calle y saludando a uno y saludando al otro. El hecho de poder salir, caminar por la calle, apreciar la naturaleza, escuchar ciertos sonidos de la naturaleza, mirar el cielo, no sé. Vivir acá en Monte es muy divino, la verdad que es un pueblo muy lindo, muy tranquilo. Todavía podemos vivir sin rejas. Muy tranquilos. Yo me doy cuenta cuando viene la gente de Buenos Aires y te encuentro a veces sentado capaz a las 9 de la noche. Yo se está cosiendo ahí afuera. Somos muy de campo todavía, en general, ¿eh? Así viva en el centro, somos de campo. Es mi lugar en el mundo. Es el lugar en el que yo nací, en el que me formé. Si bien me fui a estudiar a otro lado, pero yo es como que siempre tuve como meta volver a mi lugar. No he viajado mucho en mi vida, pero bastante como para conocer algunos otros lugares. Y en realidad siempre pienso, no podría vivir en un lugar que, por ejemplo, no tuviera un espejo de agua. Significa todo para mí, yo lo quiero mucho, lo requiero, ¿no? Ya a esta altura
de los años, tengo 62 años yo. Y es el lugar en el que yo elegí vivir, ¿no? Y en el que quiero vivir. No me iría más, quiero mucho acá.